Bienvenidos tejedoras, bienvenidos tejedores en este vídeo especial Sockstober 2025. Para finalizar este mes os voy a mostrar estos calcetines con el Infinity Symmetric Socks and More. Cómo hacer estos calcetines desde la caña hasta la puntera, pasando por un talón de vueltas cortas alemanas, llegando a la puntera con un remallado Kitchener, una costura Kitchener, y trabajados ambos a la vez, trabajados en Magic Loop, sin costuras y sin ningún tipo de agujero en ningún lado. Ya verás cuántos trucos y cuántos consejos que os voy a dar en un solo vídeo. Recordar seguirnos, darle a la campana para tener todas las notificaciones de los vídeos que os vamos subiendo y compartiendo en nuestro canal. Y a tejer calcetines, lo primero que vamos a hacer es dividir este ovillo para tener dos ovillos pequeños, uno para cada calcetín. Voy a empezar a ovillar cogiendo el hilo exterior y hasta llegar a una marca que hay en el centro del calcetín que os enseñaré. Terminamos con el color azul y aquí vemos la otra parte del ovillo con esta franja en color crudo, que es la que nos indica que hemos llegado a la mitad del ovillo. Esta franja es la que podemos desechar. Voy a cortar por aquí y a empezar los calcetines montando puntos con el color azul. Una vez tenemos los dos ovillos separados, tenemos dos opciones: o volver a ovillar el resto del ovillo, el segundo calcetín, para que nos quede con el mismo orden, o tener el ovillo y empezarlo por el hilo de fuera y tener el resto del ovillo y empezarlo desde dentro. Yo lo que os recomiendo es que os lo dejéis así tal cual, uno utilicéis el hilo de fuera y el otro utilicéis el hilo de dentro, así sabréis en todo momento de qué hilo estáis trabajando para saber cuál es el primer y el segundo calcetín. Si los tenéis diferenciados es más fácil visualmente saber qué hilo estamos trabajando en cada calcetín, porque al trabajar dos calcetines a la vez vamos a tener que ir cambiando de ovillo cada vez que cambiemos de calcetín. Separados los ovillos para trabajar, vamos a empezar a montar los puntos en las agujas. Para montar los puntos en las agujas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la mitad de los puntos en una aguja y la otra mitad de los puntos en la otra aguja. Para hacer el montaje de ambos calcetines a la vez, el primer calcetín, el que voy a usar este hilo de aquí, este ovillo de aquí, voy a montar solo los puntos de la primera aguja. Yo he usado un montaje normal a doble hebra. Lo que pasa que sí es verdad que si tenéis la caña un poco más ancha de lo normal, o os aprietan o os molestan los calcetines, os voy a dejar por aquí algunos vídeos donde podéis hacer un montaje un poco más elástico, como el montaje alemán retorcido y alguno más. Ahora que tengo montados los primeros puntos de la primera aguja, la mitad de los puntos del primer calcetín, voy a colocar un marcador. Coloco un marcador aquí para que siempre tengamos como referencia este primer calcetín, esta primera aguja, estos primeros puntos de la vuelta, para siempre tener en cuenta dónde estamos, en qué vuelta estamos o en qué parte de la vuelta estamos, en caso de que dejáramos la labor por unos momentos, por unos días, etc. Estos primeros puntos los deslizamos
hacia el cable y en la misma aguja donde hemos montado los puntos del primer calcetín, para el segundo calcetín voy a coger el hilo del otro ovillo. Vamos a montar todos los puntos del segundo calcetín, tanto los de la aguja 1 como los de la aguja 2. Con todos los puntos ya montados voy a contar la mitad para separar. Aquí tenemos la mitad, doblo el cable y tiro de él para tener mitad de puntos en una aguja, mitad de puntos en la otra aguja. Vamos a dejar en espera ya este segundo calcetín y la mitad de puntos del primer calcetín lo vamos a llevar a la aguja, la que nos queda disponible, la única, la que lo podremos colocar, y vamos a montar los puntos que nos faltan, la otra mitad de puntos. Desde aquí tiramos bien de este primero para que no nos quede el punto abierto. Mantenemos la tensión. Para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que los nudos del montaje están hacia adentro, la aguja que lleva el hilo en la parte de arriba, todo bien alineado para que el tejido no se retuerza, y vamos a trabajar con el hilo del primer ovillo porque es el primer calcetín, y esto lo vamos a trabajar igual que lo hemos montado. Vamos a trabajar primero la mitad de los puntos de la primera aguja, vamos a trabajar después todos los puntos de ambas agujas del segundo calcetín y para acabar los puntos de la segunda aguja del primer calcetín de nuevo, y eso es lo que va a conformar una vuelta entera de ambos calcetines trabajados en circular a Magic Loop. Sacamos la aguja que lleva el hilo y vamos a unir ya directamente para trabajar en circular. Yo he decidido que voy a hacer un punto elástico 1 por 1 con el punto derecho retorcido, y recuerdo que el punto derecho retorcido se hace insertando la aguja por la pata del punto, la que queda por detrás de la aguja, por detrás de la labor. Un punto derecho y un punto del revés. Voy a ir trabajando estos puntos de la primera aguja del primer calcetín y nos vemos de nuevo para ver cómo se hace el cambio. Primera aguja del primer calcetín trabajada, y vamos a pasar a trabajar el segundo calcetín, y recuerda para ello cambiar también de hilo de ovillo. Colocamos bien los nudos también. Esta primera vuelta es muy importante para que no se nos retuerza el tejido, y una vez lo tenemos todo podemos trabajar punto derecho retorcido, punto revés, hasta terminar los puntos de esta primera aguja. Primera aguja del segundo calcetín, y ahora giramos, colocamos los puntos de la segunda aguja en la aguja, sacamos esta para poder tejer y continuamos. En esta ocasión yo aquí he terminado con un punto derecho retorcido, con lo cual nos tenemos que asegurar que el siguiente punto es un punto del revés para que siga
la combinación de punto derecho, punto revés del elástico 1 por 1 que estamos trabajando. Primera vuelta del segundo calcetín terminada y vamos a pasar de nuevo al primer calcetín para terminar la segunda aguja y con ella la vuelta en. Colocamos la aguja en la siguiente tanda de puntos. En esta ocasión he terminado con un punto del derecho, pues el siguiente punto, el primero de la segunda aguja, va a ser un punto del revés. Bien, pues la primera vuelta ya está hecha, ahora simplemente es ir trabajando así hasta tener los centímetros deseados en punto elástico. Ya voy a continuar y nos vemos en el siguiente paso, que será empezar a trabajar en punto jersey. Bien, pues por aquí tengo ya hecho el elástico de ambos calcetines porque estamos trabajando a la vez en Magic Loop y ahora vamos a empezar a trabajar la parte de la caña que va a punto jersey. Como estamos trabajando en circular, lo que vamos a hacer son todas las vueltas del derecho hasta tener la medida deseada. Vendrían a ser aproximadamente entre unos 17 y unos 20 centímetros antes de empezar el talón en vueltas cortas alemanas que os enseñaré. Como os he comentado, para trabajar el punto jersey derecho vamos a trabajar todas las vueltas al revés en circular y esta vez el derecho no va a ser retorcido, el derecho va a ser un derecho normal. Recordar siempre este primer punto de unión, tensarlo un poquito, mantener la tensión y continuar trabajando para evitar que los puntos que quedan en ambos laterales, en ambos cambios de aguja, tanto este lado como este lado, se nos queden demasiado abiertos. Voy a continuar tejiendo y nos volvemos a ver cuando estemos para empezar el talón. Una vez tejida ya toda la caña de los calcetines, voy a mostraros cómo trabajar estas vueltas cortas para hacer el talón. En este caso estamos trabajando dos calcetines a la vez en Magic Loop, pero para trabajar el talón vamos a trabajar primero uno y luego el otro. Vamos a dejar, cuando hayamos terminado un talón, este en espera, vamos a trabajar el siguiente y luego ya continuaremos la parte del pie y la puntera juntos, los dos a la vez, y en Magic Loop también. Para trabajar el talón solo vamos a necesitar esta primera parte o esta mitad de los puntos, que son la parte solo que van a ir en el talón, y esta la dejaremos porque esta de aquí forma o pertenece a la parte del empeine. Para hacer las vueltas cortas alemanas os voy a dejar un vídeo por aquí arriba que os lo va a detallar muy específicamente, pero igualmente vamos a hacer este de aquí, vamos a trabajar este. Las vueltas cortas alemanas son las que se forman creando los puntos dobles que se le llaman, ahora veréis por qué, y vamos a trabajar en esta mitad de los puntos. Ahora vamos a trabajar en vueltas de ida y vuelta, una del derecho y la siguiente del revés, y en cada vuelta vamos a ir generando un punto doble en el último punto o en el punto anterior al del punto doble de la vuelta. Vamos a trabajar en este caso punto derecho hasta el último punto. Llegamos al último punto y lo tejemos del derecho, igual porque estamos en la vuelta del derecho. Damos la vuelta a la labor y deslizamos sin tejer el punto a la aguja derecha. Se tira de este hilo, se tira hacia arriba y veis que lo que nos está haciendo es levantar el punto de la vuelta anterior
Y al levantar este punto de la vuelta anterior lo que está creando son estas dos hebras. Sería la pata delantera y la pata trasera del punto de la vuelta anterior, lo que genera este punto denominado doble. Llevamos el hilo hacia delante de la labor porque vamos a continuar trabajando el resto de puntos de esta vuelta del revés. Y aquí ya tenemos el punto doble generado. Vamos a trabajar a punto revés hasta el último punto de aquí de la vuelta, que será el primer punto doble que generaremos del revés. Llegamos al último punto del revés, lo trabajamos giramos la labor, deslizamos este punto sin tejerlo y hacemos lo mismo, pero levantamos tirando el hilo hacia delante, con lo cual nos va a levantar este punto anterior, generando este punto doble igual que antes, que se van a ver las dos patitas, la delantera y la trasera del punto de la vuelta anterior. Y ahora vamos a continuar trabajando de esta manera, vuelta del derecho en vuelta del derecho. Entonces en esta ocasión aquí apreciamos este punto doble, lo apreciamos porque se ve así. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el punto doble en este punto, justo el anterior. Vamos a ir generando los puntos dobles de esta manera hasta que en el centro nos queden entre unos 9 y 12 puntos según la talla de vuestro pie, y siempre teniendo en cuenta que cuantos menos puntos dejemos en el centro, más puntiaguda se verá la forma del talón, y cuantos más puntos dejemos en el centro, más redondeada se verá esta forma del talón, pero siempre oscilando entre los 8, 9 y 12 aproximadamente, y todo dependiendo, siempre os digo, de la cantidad de puntos iniciales que tengáis en cada mitad de calcetín. Yo voy a continuar, os lo vuelvo a dejar por aquí el vídeo de cómo hacer las vueltas cortas alemanas en detalle, y nos vamos a volver a ver para hacer la recogida de estos puntos de las vueltas cortas para generar lo que es ya la curva del talón. Una vez tenemos ya los puntos centrales, nos vamos a asegurar de que en cada aguja tenemos la misma cantidad de puntos dobles, y los puntos dobles los apreciamos así, como unas ubes colgadas de nuestra aguja. Ahora hemos creado la primera parte del talón y ahora vamos a crear la segunda parte, que es la que va a dar la forma a la curva del talón, la que nos va a hacer el volumen para que quepa ese talón. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar estos puntos y al llegar a este primer punto doble vamos a trabajar ambas hebras juntas del derecho, en el caso de las vueltas del derecho, y tratarlos como un único punto que son. Damos la vuelta a la labor, deslizamos este punto doble tejido sin trabajar y continuamos trabajando, en este caso del revés, que estamos en la vuelta del revés, hasta el primer punto doble que nos encontremos. Llegamos al primer punto doble, trabajamos del revés, damos la vuelta a la labor, deslizamos este punto sin trabajarlo porque es el punto doble y continuamos. Y vamos a ir haciendo así hasta haber trabajado
todos los puntos dobles de ambos lados. Ya he terminado el talón, aquí lo tenemos completamente entero con todo su volumen y ahora voy a pasar a trabajar exactamente de la misma manera el talón del segundo calcetín. Para ello hemos terminado en una vuelta del revés y lo que vamos a hacer es primero, en este calcetín lo que necesitamos es trabajar la vuelta del derecho para llegar a tener las agujas en el segundo calcetín. Pero también os quiero enseñar que normalmente al hacer las vueltas cortas, en estos espacios, en las uniones, se forman unos agujeros. Para solucionar esto, vamos a dejar trabajados en esta aguja, en los puntos de esta aguja, en el primer punto y en el último, vamos a dejar trabajados unos aumentos. El aumento que más os guste. Yo en este caso voy a hacer un aumento por delante y otro por detrás. Recordad que estamos añadiendo 2 puntos en esta vuelta. Vamos ya a pasar a trabajar el talón en el segundo calcetín y lo vamos a hacer exactamente de la misma manera. Nos vemos cuando tenga el talón terminado. Ya tengo ambos talones hechos y en el segundo talón también he hecho los aumentos a ambos lados de la parte del talón. Y ahora ya podemos continuar trabajando los dos calcetines a la vez en circular utilizando la técnica del Magic Loop. Para evitarnos ese agujero, como os comentaba, por un lado hemos hecho el aumento, un punto de más en la parte trasera y aquí para la parte delantera, que es la parte del empeine, lo que vamos a hacer es levantar un punto, colocamos y lo trabajamos. Continuamos trabajando. Ahora ya todos los puntos a punto derecho. Ya no vamos a tener más vueltas de ida y vuelta. Trabajamos el último punto y hacemos lo mismo. Levantamos punto del extremo y trabajamos. Ahora recuerda que tienes 2 puntos aumentados en la aguja de la parte del talón y 2 puntos aumentados en la aguja de la parte del empeine. Pasamos al siguiente calcetín y vamos a hacer exactamente lo mismo. De lo que se trata es de trabajar este punto, que es el levantado, con este punto, que es el aumentado. Colocamos este punto a la aguja. Y los trabajamos juntos. Y vamos a hacer lo mismo en todos los extremos, tanto del primer calcetín como del segundo. Cuidado, porque todo y así seguimos manteniendo 2 puntos aumentados en cada calcetín. Solo hemos reducido 2 puntos. Con lo cual, en la siguiente vuelta vas a tener que hacer en los extremos también una disminución, trabajando 2 puntos juntos. De esta manera volverás a tener los puntos totales iniciales que debíamos tener para continuar trabajando la parte del pie. Al llegar a este extremo, trabajamos el punto, pero lo vamos a dejar en espera. Debes recordar que en la siguiente pasada, por este lado de aquí, vas a hacer la unión, vas a trabajar esos 2 puntos juntos. Y ahora nos toca pasar al siguiente calcetín. Este es el punto levantado y lo que voy a hacer es que ya me voy a girar la labor y lo voy a dejar en esta aguja para así trabajarlos juntos.
Ya este está listo. Recuerda que igualmente me siguen quedando 2 puntos de más, con lo cual en la siguiente vuelta voy a hacer un par de disminuciones trabajando 2 puntos juntos, y aquí nos queda esta pequeña unión. Y también en la siguiente vuelta vamos a acordarnos de hacer 2 disminuciones para completar el tener los mismos puntos iniciales. Yo voy a continuar trabajando la parte del pie, que es la planta y el empeine, y nos volvemos a encontrar para enseñar cómo hacer las disminuciones en la puntera y luego el pertinente cierre. Después de los talones he trabajado la parte de la planta y el empeine, en mi caso unos 17 centímetros, que es la parte hasta llegar justo al pliegue de antes del dedo gordo del pie, no de la palma de mi mano. Y ahora voy a empezar a hacer las disminuciones. Podemos seguir trabajando en circular, en Magic Loop y en ambos calcetines a la vez, y vamos a hacer disminuciones en cada aguja al principio y al final en ambos lados y en ambas agujas. Vamos a trabajar surgete simple y 2 puntos juntos, surgete simple y 2 puntos juntos, surgete simple y 2 puntos juntos, surgete simple y 2 puntos juntos. Vamos a trabajar estas disminuciones hasta tener normalmente entre unos 4 y 6 centímetros más para ya cerrar los puntos. Vais a tener que colocar o medir vuestro pie, igual que indica la guía de calcetines, igual que habéis medido desde la parte del talón hasta el corte o el pliegue del dedo gordo de vuestro pie. Vais a tener que medir desde este pliegue hasta la parte más larga del dedo más largo que tengáis en el pie. A veces es el dedo gordo, o a veces es el dedo central, o a veces es el dedo índice, depende de vuestra propia anatomía. Y lo vais a hacer así. Esa medida es la que vais a trabajar hasta tener esos centímetros. En cuanto tengáis esos centímetros es donde vamos a hacer ese cierre que os voy a enseñar para que no quede ningún tipo de costura. Ahora, para hacer ese surgete simple, vamos a deslizar un punto, trabajar el siguiente y pasar el deslizado por encima del tejido. Trabajamos a punto derecho hasta 2 puntos antes, y aquí y al final, en los 2 puntos últimos, vamos a trabajar 2 puntos juntos. Bien, de esta manera vamos a tener con el surgete simple un dibujo, un punto que nos va a hacer el dibujo hasta esta dirección, y los 2 puntos juntos que nos van a hacer el punto dibujado hacia esa dirección, simplemente para darle un poco de direccionalidad a esa puntera y que nos acompañe el dibujo del punto hacia la dirección de la puntera. Vamos a ir haciendo exactamente lo mismo en las 4 agujas. Recordad que hacemos una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones. Ya tengo los centímetros para hacer el cierre con las disminuciones hechas a ambos lados y en ambos calcetines. Y como en este calcetín me ha quedado en la parte más clarita, es donde os voy a enseñar a hacer el cierre, que lo vais a ver mucho mejor que no en este lado más oscuro. Voy a aprovechar aquí y vamos a dejar un hilo lo suficientemente largo, como unas 3 vueltas y un poquito más por si acaso, y cortamos el hilo. Lo que os voy a enseñar a hacer es el remallado o costura Kitchener o grafting, lo encontraréis de ambas formas. Y aparte, por aquí arriba os voy a dejar el enlace directo al vídeo, donde lo vais a ver en detalle y con una lana un poco más gruesa.
pero igualmente yo aquí os lo voy a enseñar a hacer. Bien, primeros 2 puntos son de preparación. Voy a enhebrar la aguja lanera con el hilo. Primero, eso sí, vamos a cerrar el primer calcetín y después el siguiente. Primer y segundo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a introducir la aguja lanera con el hilo como si lo trabajáramos del revés. Y lo dejamos aquí. Y el segundo, el de la aguja de arriba, lo trabajamos como si introdujéramos la aguja del derecho. Y lo dejamos en la aguja. A partir de ahora sí que es una secuencia que la vamos a ir repitiendo para ir cerrando todos los puntos, y es una secuencia que consiste de 4 pasos. Entonces lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a usar 2 puntos de la aguja de abajo y 2 puntos de la aguja de arriba, y lo vamos a trabajar de la siguiente manera, o lo vamos a distribuir de la siguiente manera: 1, 2, 3 y 4. Esta es la secuencia de puntos que vamos a usar. Primero, lo voy a llamar derecho y revés para entendernos en cómo introducimos la aguja lanera. Derecho, y soltamos. Segundo, revés, y mantenemos en la aguja. Tercero, revés, y soltamos. Cuarto, derecho, y mantenemos. Siguiente, 1, 2, 3 y 4. Primero, derecho, y soltamos. Segundo, revés, y mantenemos. Tercero, revés, y soltamos. Cuarto, derecho, y mantenemos. Y ahora voy a terminar todos los puntos y vamos a ver cómo nos va a quedar. Rematamos este punto y el hilo de la manera que más nos guste. Yo lo hago así, siempre un poquito por un lateral, para evitar incomodidades, ya que son calcetines. Y por eso os he mostrado hacer este remallado o costura Kitchener, que si podéis apreciar
queda como si fuera parte del mismo punto, como si no hubiera ninguna costura, y por dentro también podéis apreciar que no hay ningún tipo de costura, lo que lo hace perfecto para no notar absolutamente nada en la punta de los dedos. No tenemos ni una costura en ningún lado. En el montaje, que es súper elástico, ni en los laterales porque lo hemos trabajado en circular, ni en los talones que hemos hecho nuestras vueltas cortas alemanas, ni en esta puntera con las disminuciones y nuestro cierre con costura remallado Kitchener, que hace que sean unos calcetines perfectos para usar en nuestro día a día. Voy a cerrar el siguiente calcetín, que lo tengo aquí, y ya habré terminado ambos calcetines. Ya tenemos listos los dos calcetines tejidos a la vez en Magic Loop, en circular, desde la caña hasta la punta, pasando por unos talones de vueltas cortas alemanas y una puntera con un cerrado en remallado Kitchener para no tener ni una costura y evitar el síndrome del segundo calcetín, ambos a la vez, para estrenarlos ya en este otoño. Nos vemos en el siguiente vídeo.